para poder jugar y disputar minutos con el cuadro de Colo-Colo. Y tenemos una noticia bastante triste, lo hemos estado comentando estos días, porque a los 85 años y debido a una enfermedad, el ídolo de la selección nacional y también del cuadro albo, Jorge Toro, falleció el día viernes, rodeado de su familia en el Quisco. Hoy día fue su funeral, su última despedida, en donde llegaron amigos y familiares, muchos de ellos también del cuadro albo y dirigentes del fútbol chileno, que se acercaron a darle el último adiós. Sebastián Riz, nuestro compañero, estuvo en aquel lugar. Seba, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta mañana se vio la última despedida de quien fuera un histórico jugador de Colo-Colo y la selección chilena, Jorge Toro, quien falleció a sus 85 años. Aquí, en la comuna de Ñuñoa, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, se vivió la última misa en conmemoración de este histórico jugador. En la instancia también llegaron familiares, exjugadores como Carlos Caselli y Raúl Ormeño, pero también exdirectivos como Harold May Nichols o el actual directivo de Colo-Colo, Aníbal Mosa, para despedir a este histórico jugador de la selección chilena y del cuadro albo. En la instancia, con aforo repleto, se vivió esta última misa en conmemoración del jugador, y en las afueras se encontraban fanáticos de Colo-Colo que con lienzos y canciones homenajearon a quien fuera ídolo de la institución. Pasemos a escuchar lo que declaró Aníbal Mosa, quien tuvo bastante cercanía con el jugador este último tiempo y que se vio bastante afectado por la partida de Jorge Toro. Jorge Toro no solamente dejó una huella en lo futbolístico, sino que fuera de la cancha, un caballero, un tipo que nos representó, fue el primer jugador chileno que sale a Italia. Entonces el legado que él deja es de una persona seria, de una persona correcta, de una persona con valores, de una persona que nunca habló mal de nadie y se entregó al fútbol y a su familia y a este país de por vida. Entonces un agradecimiento total hacia él. Bueno, y pasábamos a escuchar las declaraciones de Aníbal Mosa, quien se vio bastante afectado por la partida de este histórico jugador del cuadro albo, quien conoció bastante este último tiempo gracias a esta iniciativa que ha generado el cuadro popular con los exjugadores del club. Pasemos a escuchar también lo que declaró un compañero de Jorge Toro, quien lo encontró en sus inicios, como fue Carlos Caselli, que además de alabar quien fue como jugador Jorge Toro, también destacó los valores que tenía. Pasemos a escucharlo. Un hombre que se pueden decir muchas cosas maravillosas en cuanto al fútbol, pero tuve la suerte de conocerlo como persona. Íntegro, humilde, muy enseñador, muy respetuoso. Creo que es un hombre que ha dejado un legado a lo que lo conocimos, de esa esperanza y de esa tranquilidad que él transmitía cuando enseñaba. Él, cuando estuvo en las cadetes de Colo-Colo, en las cadetes de Unión, en las cadetes de Audax, dejaba mucha enseñanza en los niños. Y yo creo que eso, más allá porque futbolistas, buenos futbolistas, hay muchos. Pero personas como don Jorge Toro, creo que muy pocas. Bastante afectado se le vio a Carlos Caselli en este funeral, en la partida de quien fuera su amigo también. Pero recordemos un poquito quién era Jorge Toro y por qué era tan histórico para el fútbol chileno. Él partió sus inicios en Colo-Colo en el año 58, donde logra una Copa Chile y un torneo nacional. En ese minuto llama la atención de la selección chilena, que lo convoca al Mundial del 62, bien digo, donde se consagró como ídolo del fútbol chileno, metiendo 2 goles en 5 partidos y marcando un gol en la semifinal contra Brasil de tiro libre, que lamentablemente perdió ese partido, pero se logró un histórico tercer puesto. Luego de eso pasó al fútbol italiano, siendo el primer chileno transferido a este fútbol, pasando por equipos como el Sampdoria, el Hellas Verona y el Modena, lugar donde se convirtió en ídolo y fue despedido por la institución en las redes sociales de la institución esta semana. Luego de eso volvió al fútbol chileno, pasó por equipos como Deportes Concepción, volvió a Colo-Colo, bien digo, después pasó por equipos como Deportes Concepción, Unión Española, donde se consagró campeón del torneo nacional una vez más. Luego de eso vino su instancia como entrenador, principalmente destacado por el paso por Cobreloa, donde también fue campeón del torneo nacional. Pasemos a escuchar lo que declararon Harold May Nichols, Daniel Morón, Raúl Ormeño, entre otros, quien conmemoran a la persona que fue Jorge Toro. Me recuerdo así mi papá, cuando nos llevó al estadio a ver, en uno de estos partidos dijo, vamos a ir a ver a Jorge Toro, el mejor del 62. Así que él, eso era como jugador y como persona extraordinaria. Yo siempre que le pedí algo, nunca puse un pero, siempre tenía una buena disposición. Y todos los jugadores a los que formó, estoy seguro que tienen mucho que entregar respecto de eso, porque era, por sobre cualquier otra cosa, un gran formador y una gran persona como él. Es inmenso, yo creo que el lienzo que
que llevaron los jugadores ayer en el partido contra Unión Española relataba todo o decía todo. Quienes conocimos a don Jorge desde lo humano, que es lo más importante, era un tipo extraordinario. Yo creo que lo que él dejó en el camino, lo que él dejó en cada niño cuando seguramente los entrenaba, porque estuvo en el fútbol joven, dirigió a nivel profesional. Yo creo que cada enseñanza que él dejó seguramente es un tesoro incalculable para cada uno de aquellos que lo recibieron. Ver un ídolo que solamente, yo imagínate, era de Temuco, lo vi a lo mejor en algunas estampitas de un álbum o lo vi muy a lo lejos, no existía la televisión de hoy día. Entonces, podría decir que impactante porque te das cuenta que tiene un ídolo al lado y que mucha gente no lo puede percibir. Ahí escuchábamos personas que lo conocían y que representaban y que destacaban, bien digo, los valores que tuvo Jorge Toro, además de su importancia para el fútbol chileno. Esta conmemoración no termina aquí en la misa, sino que el féretro, junto con todas las personas, fue trasladado al cementerio Cordillera sin antes pasar por el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, dos lugares donde se convirtió en ídolo y se destacó como jugador y como persona quien fue Jorge Toro para el fútbol chileno. Muchas gracias, Seba. Efectivamente, extendemos nuevamente las condolencias para la familia de Jorge Toro, quien sin duda fue una leyenda en el fútbol nacional y también a nivel de clubes. Sí, vamos a pasar a otra